¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde Caracas. En el programa de hoy, los desafíos de México con otro notable invitado, Héctor Díaz Polanco, sociólogo y antropólogo que nos acompaña desde nuestros estudios aquí en Caracas. Héctor, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, un gusto estar contigo, Jorge. Definitivamente, Héctor, nos sorprendió de alguna forma en días recientes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que justamente festejaba su 5º año de gobierno. En México el periodo es un sexenio. Así es. Y anunciaba, por ejemplo, un aumento del salario mínimo del 20% a partir del 1 de enero. Sí. ¿Te sorprendió? Bueno, me sorprendió el monto, porque si se trata de superar, como él se proponía, la inflación, de tal manera que se mantenga el valor del salario, pudo haberlo aumentado solo 10%, porque la inflación está bajo el 4%. Y además, el año pasado, el gobierno subió los salarios en un 90% en términos reales. De tal manera que está cumpliendo con su propuesta inicial de gobierno de valorizar de nuevo el salario, porque durante el periodo llamado neoliberal, 36 años duró este periodo en México, el salario se devaluó en un 70%. De tal manera que se está tratando de revertir esta situación y es una gran noticia para los trabajadores de México. También ayúdanos, porque nos está viendo gente que no está en México y no está familiarizado con México. Hablabas tú de 36 años de política neoliberal, prácticamente de una oligarquía que se pasaba el poder a través de un dedazo. El presidente de turno decidía quién iba a ser su sucesor y de pronto viene este fenómeno nuevo de este movimiento o este partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, liderado por, entonces, como le dicen ustedes cariñosamente, AMLO, por sus iniciales. Sí. ¿Cómo se explica el nacimiento y cómo se explica el fenómeno de Morena en aquel contexto de la oligarquía en pleno centro del control del poder? Sí, bueno, fue un trabajo largo, no es un fenómeno que surgió, digamos, casi así lo ven desde el extranjero y algunos en México, como que surgió de la nada. Es un proceso muy largo. Andrés Manuel comenzó su lucha a final del siglo pasado. Al inicio del siglo ya estaba colocado como un líder no regional en Tabasco, en el sureste del país, sino en un líder nacional. Se postuló para dirigir la Ciudad de México como en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. 25 millones de personas viven en Ciudad de México. Exactamente, es una gran metrópolis y logró el triunfo. Gobernó de 2000 a 2006. En 2006 quiso ser presidente de la República, se le hizo un fraude muy sonado, muy conocido, que permitió que continuara este proceso neoliberal 12 sexenios más, el de Felipe Calderón y el de Peña Nieto. En el 12 hubo elección y ganó Peña Nieto, también con un fraude, pero de otra naturaleza, comprando votos. Y en 2018 finalmente logró, de tal manera que logró el triunfo, de tal manera que es un proceso bastante largo, por lo menos de cerca de 20 años de lucha para llegar a esto. Y esto implicó una adhesión abierta y firme a los principios democráticos, indicando que el camino era un camino de paz, sin violencia, y en efecto todo su movimiento se enorgullecía de decir que no se había roto ni un vidrio ni un cristal durante las luchas, durante esos 20 años. De tal manera que es un ejemplo de perseverancia enorme, de tosuda voluntad de llegar al poder para aplicar un proyecto de transformaciones. Por eso el movimiento se llama la Cuarta Transformación. Ahora, si lo tomamos al día de hoy, estamos hablando que la próxima elección es en la primera semana de junio del año próximo, del 2024, y todas las encuestas le dan amplio favoritismo a Morena para ganar entonces la elección. Cuéntanos por qué claramente los sondeos le dan ese nivel, ese margen de prioridad, digamos.
Sí, eso se debe a la aplicación estricta del programa que había prometido de transformaciones, de cambios fundamentales en el país. En primer lugar, el de sacar a la economía de su marasmo enorme que no permitía el crecimiento. En este momento la economía está creciendo más de 3,5%, que es incluso más alto que el de Estados Unidos, y uno de los más altos de América Latina. En segundo lugar, la economía se ha estabilizado, la moneda no se ha devaluado, estaba en 18 por dólar cuando inició. Se auguraba que con la llegada de este izquierdista iba a ir inmediatamente la moneda a 30 por dólar, es decir, una devaluación. No solo no se devaluó, sino que se revaluó y ahora en lugar de 20 está a 17 por dólar. De tal manera que éxito en lo monetario ha atraído la inversión extranjera, que ha aumentado de manera histórica, lo cual en un gobierno de izquierda es espectacular. Es histórico. Sí, muy excepcional. Ha redistribuido, porque no solo se trata de equilibrar la economía, sino de redistribuirla, de tal manera de ir creando una plataforma de justicia básica para la grandes mayoría del país. Y tú dices una cosa que conversábamos unos minutos antes de esta charla, que desde el punto de vista de socio comercial pasó a ser el primer socio comercial de Estados Unidos, desplazando a quiénes. Primero a Canadá y luego a China, que ahora pasó a un segundo lugar. De tal manera que ese es un éxito espectacular también, por lo que hace un gobierno de izquierda del que no se esperaba sino caos económico y retrocesos. Tiene además en este momento un rango histórico en inversiones extranjeras, ¿no? En este proceso de sustitución, relocalización, se están relocalizando las empresas hacia México, incluso desde China, para poder estar más cerca del mayor mercado del mundo, ¿no? Y porque las condiciones que ofrece el país para la inversión son muy favorables, ¿no? Dentro de las millones de críticas que hace la derecha cuando al progresismo le va bien, es un caudillo, es un populista, es un caudillo, es un populista y se quiere reelegir eternamente. Sí. ¿Qué va a hacer Andrés Manuel López Obrador cuando llegue el final de su mandato? ¿Qué planes tiene? Pues el plan que ha anunciado radical y con mucha contundencia es un retiro de la política. Dice, no quiero intervenir más. Por supuesto no me voy a reelegir. En la primera fase de su mandato, la derecha en el país insistía en que él estaba preparando todo lo que lograba, por ejemplo, en mejorar las condiciones de los adultos mayores, de los jóvenes, de los campesinos, se atribuía a su propósito escondido, pero real, de quererse reelegir y eternizarse en el poder. Como quieren ensuciar a cualquier líder progresista latinoamericano. Exactamente. Y él insistía en que no se iba a reelegir, ahora lo está cumpliendo, ya hay candidata para la elección de parte de su partido, del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. ¿Qué es? Es Claudia Sheinbaum, una universitaria, doctorada en física y especialista en temas energéticos, con una larga trayectoria de participación en las luchas populares, en los movimientos. Inició con el movimiento, con Andrés Manuel, muy cercano a Andrés Manuel, y en consecuencia muy identificado con el proyecto. Ella dice que es la continuidad con cambios, porque pues, hay que ir renovando, pero que mantendrá lo básico, es decir, un énfasis en promover bienestar para las mayorías, y eso implica dar más, dicen los morenistas, a los que menos tienen, porque dar igual a los desiguales no es justicia, sino injusticia. De tal modo que se han creado lo que podría llamarse un modelo de bienestar, de estado de bienestar en México, que no existía antes, hace apenas 5 años, y que ahora está dando unos resultados estupendos. Todo eso es lo que explica el enorme apoyo popular y la ventaja electoral que están mostrando los resultados de las encuestas. Bueno, justamente también resultados electorales favorables en cuanto también a elecciones locales. Así es. En México hay 32 entidades federativas, es un sistema federal, 32 estados. De esos 32 estados, apenas en 2015
el movimiento había conquistado 1 o 2 estados. A partir del 2018, que obtuvo la presidencia, en todas las elecciones que se hacen por paquetes de 10, 11 estados, el movimiento de Andrés Manuel ya conquistó 22 estados. O sea que ya está a punto de, bueno, ya tiene la mayoría y está a punto de copar. Se espera que en la próxima elección del 24 Morena probablemente tenga el control de casi todas las entidades del país. Este es un éxito electoral, político electoral extraordinario, fuera de serie. No hay precedentes en América Latina de algo parecido, porque hay que recordar que el movimiento de Morena fue registrado, aprobado por el Estado apenas en 2014. En 2018 ya estaba en la presidencia de la República. En 4 años había logrado desplazar a 3 partidos poderosísimos de la derecha: el partido histórico, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, el partido de la derecha tradicional, el PAN, el Partido Acción Nacional, y un partido de izquierda que se fue rezagando. Estos 3 partidos en este momento sumados obtienen no más de 25% de la votación. Ahí está, porque en realidad en la próxima elección va a estar participando, digamos, la representante de Morena, sí, pero como rival va a ser una mujer además, pero que representa a esa sumatoria de 3 partidos. Es decir, los 3 partidos, aquellos que han gobernado el país por décadas, ahora ni juntos logran hacerle mella a este nuevo movimiento Morena. Así es un fenómeno realmente nunca visto. Yo mismo, que me dedico a estudiar algunos sistemas políticos, jamás había visto una cosa de este tamaño, porque eran 3 partidos, sobre todo los 2 grandes, el PRI y el PAN, enormemente poderosos, que en efecto se hacían. El PRI gobernó como unos 70 años y luego entró por primera vez el PAN en el 2000, gobernó un sexenio, gobernó un segundo sexenio y a partir de ahí entró otra vez el PRI. De tal manera que esos 2 partidos han gobernado más que mínimo un siglo a México y están en este momento unidos y sin embargo no pasan de un 20-25% de la votación, mientras Morena presagian ya los propios resultados, más del 50% de la votación. Héctor, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Héctor Díaz Polanco sobre la realidad de México y los desafíos en rumbo a la próxima elección presidencial. Héctor, sociólogo y antropólogo. Ya regresamos. Continuamos hablando con Héctor Díaz Polanco sobre los desafíos de México. Héctor, sociólogo y antropólogo, estamos en nuestros estudios en Caracas. Héctor, el tema del cuidado del medio ambiente justamente es un tema también preocupante para la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Así es, porque en parte es fundamental la obra de Andrés Manuel como presidente de la República ha consistido en simultáneamente intentar mantener la protección del medio ambiente y, sin embargo, realizar obras que requieren algún tipo de intervención. Y esto ha provocado un combate permanente de la oposición, indicando que destruye la naturaleza. Ejemplo, el Tren Maya. Pero si uno analiza la información, encuentra varios elementos. El primero es que se ha minimizado totalmente la afectación y se ha reforestado, por ejemplo, en términos de los árboles que hubo que mover o derribar, se ha multiplicado, digamos, la reforestación, se ha cuidado el basamento, porque la zona del sureste es tiene un tipo de territorio muy poroso, con lagos internos que son muy famosos, los famosos lagos de Yucatán. Y por otro lado ha creado un programa que es, según todos los datos, el programa más grande del mundo de reforestación, que es el programa llamado Sembrando Vida, que consiste en que todos los campesinos que se adhieren a este programa
que está cubriendo todo el país, se le garantiza un ingreso determinado para que solo se dediquen a cuidar los árboles existentes y a sembrar más árboles, con lo cual se está logrando sembrar millones de árboles nuevos y reforestando el país. Es un tema de todas maneras muy polémico, porque es la vieja contradicción que se presentó en Bolivia con Evo y con Correa en Ecuador en su momento, de que hay un sector ecologista que supone que cualquier gran obra, que ellos llaman megaproyectos, afecta de manera inaceptable el medio ambiente. Es una polémica que va a continuar, etcétera, pero yo lo que puedo observar es que ha habido un especial cuidado en el caso de Andrés Manuel de no afectar el equilibrio ecológico, y que ha impulsado, por otro lado, de manera paralela, la producción de energía no basada en material fósil y tratar de usar los medios, digamos, innovadores que no afectan a la naturaleza. López Obrador también un impulsor muy claro y muy fuerte de la integración, tanto es así que, por ejemplo, Lula está, digamos, también apuntalando esa filosofía y ha tenido declaraciones muy claras respecto, por ejemplo, a la OEA. Ha dicho cosas fuertes que, por ejemplo, decía que hay que reemplazar a la OEA por una especie, decía él, de Unión Europea a la latinoamericana. Sí. Cuéntanos la importancia que le da al tema de la integración y ¿por qué tiene una opinión tan pobre de la OEA? Claro. Durante muchos años México fue visto por América Latina como un país que se mantenía al margen de los procesos de América Latina. Entre otras cosas porque México no pudo entrar en la primera llamada ola de gobiernos progresistas que iniciando el siglo y que se prolongó más o menos hasta el 2015, y en toda esta etapa estuvo México. La marea rosa. Exactamente. Pero se olvidan de que México hubiera entrado si no hubiera tenido un fenómeno peculiar, que es el del fraude electoral en 2006. Le tocó a México, solo que un fraude electoral impidió que entrara. En cualquier caso, el hecho de que no había llegado un gobierno de izquierda a México presentó a México, en efecto, como un país que daba la espalda a América Latina. Lo que está haciendo Andrés Manuel, y esa es la gran novedad en esta materia, es de nuevo reintegrar a México digamos, en estas líneas maestras. Ahora en la segunda ola transformadora la inicia México en el 2018, que se prolongó luego con Colombia, con Honduras, con Brasil, etc. De tal manera que ya está integrada desde ese punto de vista. Pero además México se ha convertido en un referente porque es una especie, siendo en el pasado literalmente para los norteamericanos su patio trasero, ahora pasó a ser el gran tapón que protege el sur de América Latina respecto a algunas actitudes y prácticas norteamericanas. No ha aceptado Andrés Manuel ninguna imposición, ni siquiera de Trump, en relación con su relación doble con China, que es proscrita por Estados Unidos, definiendo como una especie de marco geopolítico propio en el que no debe intervenir nadie, y además apoyando hacia el sur a países como Venezuela o como Cuba, frente a las sanciones que establece Estados Unidos, a mi juicio, de una manera no solo ilegal, sino inmoral, contra estos países. En días recientes, precisamente en Caracas, se realizó un foro a propósito que el 23 de noviembre de 1823 se proclamó la doctrina Monroe, es decir, estamos hablando del evento a propósito de los 200 años de la doctrina Monroe, una doctrina que en ese momento el presidente estadounidense James Monroe dijo una frase en inglés que es America for the Americans, que tiene la sutileza de que textualmente americanos somos todos quienes nacimos en el continente americano. Entonces el sentido sería América solamente para nosotros quienes habitamos este terreno. Pero cuando tú vives en Estados Unidos, los estadounidenses se refieren a sí mismos como Americans. Entonces podría estar diciendo también que es América para los estadounidenses. ¿Qué piensas tú de la doctrina Monroe? ¿Murió? ¿Está viva? ¿No está vivo? ¿Qué tan viva está y cómo se manifiesta si está muerta o viva? Sí, sigue perfectamente viva, tiene nuevas formas, nuevas maneras de aplicarse, pero es evidente que
esa doctrina tiene como propósito desde su nacimiento establecer condiciones que permitan a Estados Unidos ejercer su hegemonía plena y sin disputa en el amplio territorio latinoamericano. Además, la experiencia particular de México es muy peculiar y pone en tela de juicio eso de América para los americanos, o no intervengan los que están fuera de nuestro continente en los asuntos nuestros, porque si ha habido una intervención que nos ha perjudicado ha sido la norteamericana. Hemos perdido más de la mitad de nuestro territorio en manos de la agresión de quien debería entonces protegernos, si fuera cierto, de América para los americanos. Somos americanos, pero me quitan la mitad del territorio, así que no creo mucho en tus consignas. Y cuando ha habido ataques de fuera de extracontinentales, digamos, contra México, en el caso del siglo pasado de los franceses que invadieron a México, no hubo mucha ayuda de los Estados Unidos, que de todas maneras algo apoyaron, pero los que echaron a los invasores europeos de México fueron los mexicanos, con Juárez a la cabeza, que le dio una lección al ejército en ese momento más grande y más poderoso de América Latina, del mundo, que era el ejército francés. Y en relación a México y América Latina, el cambio de presidente Trump a Biden ha significado para México y para América Latina ¿qué cosa? Para asombro de todos, yo digo que el presidente Andrés Manuel López Obrador logró metafóricamente mojarle la pólvora a la agresividad de Trump. Logró mantener una relación bastante respetuosa, que resultó muy respetuosa, no obstante que conocimos las expresiones agresivas y de irrespeto de Trump contra México. Y sin embargo, fue a la jaula del león, visitó a Estados Unidos Andrés Manuel. La derecha estaba muy contenta porque se esperaba que Trump iba a humillar a Andrés Manuel, etcétera, etcétera. Y resultó una visita muy exitosa, muy tranquila, muy equilibrada, con elogios mutuos. Y luego con el presidente Biden, pues ha sido una relación estupenda. De hecho, Andrés no se cansa de decir que él es muy respetuoso, porque él lo repite, muy respetuoso de la soberanía de México y de que son grandes amigos, que son cuates, pero la verdad es que eso es un asombro fantástico de cómo han podido manejar. Yo creo que el éxito de esto ha sido una consigna que él planteó desde el principio, que sorprendió a muchos, que decía, la mejor política exterior es la política interior. Es decir, si llevas una buena política interior, si logras un apoyo amplio de tu población, si eres respetado en el ámbito internacional, entonces tu posibilidad de llevar una buena política respecto, por ejemplo, a un país como Estados Unidos es mucho mayor. En cambio, si eres débil porque no tienes apoyo interno, porque además no tienes una economía descompuesta, etc., un buen gobierno hace una buena relación internacional favorable a ese gobierno. Esa es la consigna de él. Y un tema caliente que ustedes tienen entre manos es el tema de migración, porque para ser de abogado del diablo, algunos escépticos critican al presidente Andrés Manuel López Obrador que al de alguna forma proteger o sellar o controlar la frontera sur está haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos de mandar a la Guardia Fronteriza al sur usando a la fuerza mexicana para repeler, entre comillas, los inmigrantes que llegan fundamentalmente de América Central. ¿Tu lectura sobre el tema migratorio y México? Creo que es un terreno que en efecto ha requerido negociaciones y buscar salidas equilibradas, pero el hecho es que México no podía simplemente cerrar los ojos ante esta avalancha porque es en el territorio nacional por donde transitan. Y en condiciones muy especiales, desfavorables, que hacía que fueran víctimas de todo género de abusos, ¿no? por la delincuencia organizada,
incluyendo secuestros y asesinatos, etc. Y descomponía el territorio, el orden público, etc. De tal manera que se llegó a un acuerdo de que México diera posibilidades a los migrantes, permitiendo que se establecieran al sur del territorio y en algunos puntos ya escogidos de una manera ordenada, esperando los resultados de las diligencias para la entrada legal en Estados Unidos. Según la información que han estado divulgando ambos países, ha tenido cierto éxito esta política, que ha permitido que centenares de miles, sobre todo, por cierto, una gran cantidad de venezolanos, entren de manera legal, porque hay un sistema especial por Internet para hacer las solicitudes. Y en todo caso, México ofrece que aquellos que no resuelvan el problema, les ofrecerá trabajo, le abre la posibilidad de trabajar en México, pero lo que se ha tratado, hasta donde entiendo, es de evitar esta desordenada movilización de personas en el territorio mexicano hacia Estados Unidos, llegando hasta la frontera y haciendo allí una especie de tapón que crea dificultades para ambos países, porque eso además fomenta la acción de la delincuencia, etcétera. Es un tema delicado y yo admito con toda sinceridad que es un tema muy complicado, que va a requerir un gran esfuerzo de ambos países para solucionarlo. Pero México ha colaborado en este problema. Héctor Díaz Polanco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer, un gusto. Muchas gracias.